Muy bien, revisamos el panorama internacional. Está con nosotros Florencia Vial. Hola, Flor. ¿Cómo está, José Luis? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas, y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Alemania, luego que el gobierno de ese país se confirmó que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue envenenado. Y no fue envenenado con cualquier cosa, sino que con un agente nervioso del grupo Novichok. Según confirmaron las autoridades, el laboratorio especial de las Fuerzas Armadas alemanas, que ha analizado muestras tomadas a este dirigente opositor ruso, ha encontrado, y aquí voy a citar textual a lo que aparece en su comunicado, pruebas inequívocas de que fue Navalny envenenado. Razón por la que el gobierno de Angela Merkel exigió a Rusia explicaciones de inmediato sobre este caso, que además calificó de chocante. El tema es que este llamado agente nervioso, el Novichok, es un agente militar de origen soviético con el que también fueron envenenados el exespía ruso, no sé si lo recuerda, José Luis, Sergei Skripal, y su hija en el Reino Unido en el 2018, que afortunadamente no murieron tras este incidente. Acá hay que recordar que Navalny se sintió mal el pasado 20 de agosto mientras volaba de regreso a Moscú desde Siberia, obligando a realizar un aterrizaje de emergencia al avión en el que viajaba desde la ciudad de Omsk, donde quedó ingresado en coma en las unidades de cuidados intensivos e incluso con respiración asistida. Tras ello, su vocero, Kira Kangimsh, sostuvo que este había sido envenenado con alguna sustancia que se introdujo en el té que se tomó Navalny por la mañana en el aeropuerto antes de partir rumbo a la capital. Sin embargo, los médicos llegaron a la conclusión de que lo que sufrió finalmente Navalny fue un trastorno metabólico provocado por una fuerte caída del nivel de azúcar en la sangre. Finalmente, el opositor, como yo les mencionaba, fue trasladado a Alemania en un avión medicalizado, supervisado por la ONG Cinema for Peace el 22 de agosto a la ciudad de Berlín, donde permanece actualmente y donde está siendo atendido. Y de hecho, estábamos recién revisando por parte de los breaking news que nos llegan a través de nuestras agencias, y precisamente la fundación que pertenece a Navalny aseguró que este agente nervioso, el Novichok, solamente puede ser adquirido por el gobierno, por el Estado ruso. Por lo tanto, claramente vamos a ver cuáles son las reacciones y cuáles también van a ser las declaraciones que entregue el Kremlin durante esta tarde. Claro, porque están todas las miradas apuntando hacia el Kremlin, y esto es realmente insólito, es como en los peores tiempos de la Guerra Fría. Claro, y no es el único opositor que ha estado justamente con este posible envenenamiento, y son varios. Mencionábamos a Skripal con su hija, y también son otros dos opositores, uno de ellos que murió en el año 2018 por este mismo tema. Y además, la canciller Angela Merkel durante esta mañana aseguró que solamente Rusia va a tener que responder y esclarecer básicamente estas acusaciones. Bien, y ahora seguimos en Tailandia, luego que ese país cumplió este miércoles 100 días sin registrar ningún contagio local de COVID-19 tras aplicar estrictas medidas, como por ejemplo el cierre de las fronteras, que le ha permitido controlar la pandemia, aunque a costa, eso sí, de dañar la economía nacional. Las autoridades tailandesas anunciaron hoy 8 nuevos casos, eso sí, importados desde Estados Unidos, Australia y Japón, lo que eleva el total acumulado desde enero a 3.425, incluidos 58 muertos, y esto sitúa básicamente a Tailandia como uno de los países menos afectados del mundo por esta pandemia. Acá hay que recordar que Tailandia fue el primer país en detectar en enero de este año un contagio de COVID-19 fuera de China, que es el probable origen de esta pandemia, y a pesar de su cercanía con el gigante asiático y de ser el principal destino, además de los turistas chinos, Tailandia se ha librado del gran incremento de infecciones de otros países, como por ejemplo India, Estados Unidos o España, e incluso de las altas cifras registradas en naciones más cercanas, como por ejemplo Indonesia, que registra 178.000 casos, o Filipinas con 224.000 casos. El pasado marzo el gobierno ordenó controles de movimiento, un toque de queda nocturno sumamente estricto, el uso obligatorio de mascarillas en lugares como supermercados o transportes públicos, y además, y como yo les mencionaba, el cierre de las fronteras y de la mayoría de los negocios y oficinas, aunque eso sí no decretó un confinamiento estricto prolongado. Bien, y ahora nos vamos a Estados Unidos, luego que el presidente de ese país, ahí lo vemos en las imágenes, Donald Trump,
acudió, pese a todo lo que le dijeron, acudió este martes al epicentro del más reciente estallido en torno a la injusticia racial y se puso del lado de las fuerzas de seguridad, culpando al terrorismo doméstico por los hechos de violencia registrados precisamente en Kenosha, en el estado de Wisconsin. El tema es que durante sus intervenciones el mandatario José Luis no hizo referencia en ningún minuto a la causa subyacente de esta molestia y las protestas que fueron, recordemos, los disparos que sufrió el afroamericano George Floyd por parte de un policía blanco. De hecho, Trump declaró que la violencia era antiestadounidense y tampoco mencionó a Jacob Blake, quien fue baleado la semana pasada por 8 tiros en su espalda justamente en Kenosha. Poco después de llegar a la ciudad, una visita que el mandatario realizó pese a las objeciones tanto de los mandatarios locales como estatales. Trump recorrió los restos calcinados de una cuadra asediada por el fuego y la violencia y nuevamente volvió a vincular la violencia con los demócratas, con el Partido Demócrata y principalmente con su candidato, el ex vicepresidente Joe Biden, responsabilizando a las autoridades a cargo de Kenosha y de Wisconsin, a quienes por cierto también llamó de tontos, y planteando advertencias si sus opositores llegan en noviembre a la Casa Blanca. Haciendo campaña y lo peor de todo es que muchos opositores le dicen que precisamente no está llamando a la unidad, sino que está separando aún más y polarizando más al país. Bien, y ahora nos vamos a México, luego que el país sobrepasó los 600.000 casos confirmados y los 65.000 fallecidos a causa del COVID-19 desde la declaración de la pandemia a finales de febrero. Según informaron las autoridades sanitarias, los contagios tuvieron un aumento del 1,08% con relación a los casos del día anterior, mientras que las muertes crecieron en un 1,28% con respecto a las muertes notificadas en el informe técnico previo. Acá hay que recordar que México ocupa actualmente el 8º lugar mundial en casos confirmados, detrás de Estados Unidos, por supuesto, de Brasil, India, Rusia, Perú, Sudáfrica y Colombia, y es el tercero en muertes globales, después de dos gigantes de Estados Unidos y Brasil, de acuerdo con datos entregados por la Universidad Johns Hopkins. Bien, y terminamos también en Estados Unidos, pero con otro tema completamente distinto. Luego que ahí los vemos, el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle plantaron flores en el centro de aprendizaje preescolar de una fundación benéfica en la ciudad donde ellos viven, que es en Los Ángeles, en el estado de California. Un evento, ¿por qué se lo mencionamos? Porque es un evento que se ocurrió en la Liga de Asistencia, pero que coincidió con el nuevo aniversario de la muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en la ciudad de París hace ya 23 años. Según los medios locales, la pareja trajo semillas, como ustedes ven en las imágenes, de las flores favoritas de Lady Di, que son las llamadas No Me Olvides. Y además, por supuesto, de ayudar a los niños a plantar distintos tipos de semillas, de verduras, hierbas y flores silvestres en su nuevo jardín. Y acá hay que recordar que la princesa Diana, la primera mujer del príncipe Carlos de Inglaterra, murió cuando la limusina en la que viajaba ella y su novio egipcio, Dodi Al-Fayed, se estrelló en un túnel de la capital francesa en 1997 cuando intentaban escapar de los paparazzis. Túnel del alma de París. Túnel del alma de París. Así que con estas imágenes recordamos a la princesa Diana a 23 años de su muerte. Muchísimas gracias, Florencia.